He tenido el privilegio, y enfatizo esa palabra privilegio, de visitar todos los países de Hispanoamérica, sin excepción, todos. Y esos países, aunque se habla el mismo idioma, el idioma castellano o español, como dicen algunos, esos países son diferentes el uno del otro. Y aunque las culturas de esos 20 países tienen un mismo origen, pero los ciudadanos son diferentes en su carácter, en sus actitudes, en sus ambiciones, en todas las cosas son diferentes. Pero hay una cosa en la que todos son iguales. Hay un asunto, una cuestión en la que todos esos 20 países son iguales. A ninguno de los ciudadanos de esos países, bueno, digo ninguno, a lo mejor hay alguna excepción, puede haber alguna excepción, pero generalmente hablando, a ninguno de los ciudadanos de esos países les gusta pagar impuestos. Todos rehúsan pagar impuestos de alguna manera. Algunos van al abogado, a alguna oficina, cuando llega el tiempo de pagar los impuestos, y la pregunta que todos hacen es: ¿cómo puedo evitar pagar este impuesto? A nadie le gusta pagar impuestos. Soy Luis Carballosa. Os hablo para comentar con vosotros los versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Dice así este pasaje: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Esos eran dos grupos, dos estamentos, dos grupos existentes en la nación de Israel en los días de Jesús. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Fariseos y herodianos no se llevaban bien, pero evidentemente aquí se unen para hacerle frente al Señor Jesucristo. Y enviaron a estos dos grupos, dice, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Querían sorprender a Jesús, a ver si lograban hacer que dijese algo que no debía de haber dicho, o hiciese algo
que no debió de haber hecho. De alguna manera querían sorprender a Jesús para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Fíjese cómo quieren atraer la atención de Jesús y llevarlo a su territorio. Ellos esperaban que el Señor reaccionase como hubiese reaccionado cualquiera de nosotros. Vinieron ellos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Bueno, ahí estaban correctos. Pero ellos no dijeron eso porque de verdad lo creían. Ellos querían tenderle una trampa al Señor. Ahora viene la pregunta. La trampa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Bueno, en tiempos de Jesús a ningún judío le gustaba pagar tributo a César, pagar impuesto, como muchos de nosotros también pensamos que los gobernantes son injustos porque nos hacen pagar impuestos. Dice el versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, Jesús, en su omnisciencia, sabía que aquellos que le habían formulado aquella pregunta o aquellas dos preguntas estaban actuando hipócritamente. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Pregunta: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen? En la moneda estaba impresa la imagen del César, del emperador romano. ¿De quién es esta imagen? ¿Y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. No pudieron hacer que el Señor cayese en la trampa. No fueron capaces de hacer que el Señor Jesucristo diese una respuesta que ofendiese al gobierno romano. El Señor Jesucristo les dio la respuesta correcta. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne,
respondió con la sabiduría divina. Cuán maravilloso es saber que tenemos a un Señor, el Señor Jesucristo, que responde con autoridad y con rectitud y con aprobación celestial a todas las preguntas que se le hacían. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Pon tu fe y tu confianza en ese Señor Jesucristo, Señor de cielos y tierra. Tú y yo tenemos responsabilidades terrenales con el gobierno del país del cual somos ciudadanos. Tengo responsabilidad con el gobierno de España y tengo responsabilidad de pagar mis impuestos aquí en esta nación de la cual soy ciudadano. Igual que tú, de la nación que eres ciudadano, tienes la responsabilidad de pagar tus impuestos. Pero hay una responsabilidad que está por encima de eso. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad a obedecer a Dios y a obedecer su palabra. Tú y yo tenemos la responsabilidad y el deber de cumplir y de obedecer la palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y da gracias a Dios que Él nos ha dado su santa palabra para saber cómo vivir en esta tierra, honrando y glorificando su nombre y siendo fieles ciudadanos de la nación a la que pertenecemos. Tenemos una responsabilidad con Dios, nuestro Señor Todopoderoso, pero tenemos también una responsabilidad hacia el gobierno de la nación a la que pertenecemos. Que Dios nos ayude y nos fortalezca para cumplir con esas responsabilidades. Primero hacia Dios, el Dios Todopoderoso, y luego hacia el gobierno de nuestro país. Que a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.